Lo prometido, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, esta mañana en el estudio de Mesa Central. Ministro, muchas gracias por la gentileza de estar acá. Muchas gracias por invitarme. Feliz Día del Padre a todo esto. Muchas gracias. Igualmente, ¿usted tiene hijos? Yo también, sí. Ya. Yo tengo 3, usted tiene 4. Así es. Ya. Felicitaciones, pero hay que felicitarse de vez en cuando. Sí. Además que usted no lo felicitan tanto realmente, últimamente. Depende. El presidente lo felicita a veces, ¿no? A veces. Oiga, aparte de felicitaciones, el presidente puso un plazo en la cuenta pública que es fines de julio, para eso quedan más o menos 6 semanas para reingresar la reforma tributaria al Senado, para lo que requiere 2/3 de los votos, o sea, 33 senadores. ¿Se puede en las 6 semanas que quedan hacer un acuerdo de ese tipo? A ver, yo creo que cuando hablamos de pacto fiscal y cuando en pacto fiscal estamos hablando no solo de los temas tributarios, sino que de las prioridades de gasto, de lo que queremos lograr en términos de crecimiento, lo que queremos incorporar como aporte del Estado. Creo que todos esos temas están muy maduros en Chile. Se han discutido durante largo tiempo, ha habido propuestas de distinta naturaleza y proyectos que actualmente están en el Congreso incluso. Y por lo tanto yo creo que esto tiene más que ver con las voluntades y la disposición a dialogar y a buscar acuerdos, mucho más que con el trabajo técnico. Yo creo que aquí en Chile el trabajo técnico sobre estos temas ya hemos tenido mucho y las opciones creo que están todas sobre la mesa. Ya, o sea, usted dice, estamos claros en los diagnóstictos, sabemos lo que queremos, si es que queremos hablar de crecimiento, sabemos cómo hacerlo, si queremos hablar de prioridades de gasto, sabemos cuáles son. En fin, eso es una materia ya discutida y por lo tanto falta sentarse a la mesa. Así es, bueno, y eso es lo que estamos haciendo en estos días. Ya hemos tenido reuniones, digamos, fuera del mundo político con la Confederación de la Producción y el Comercio, con las organizaciones de MIPYME, con organizaciones de la sociedad civil. Esta próxima semana nos vamos a reunir con la ACUT. Y por otro lado también iniciamos la ronda de conversaciones con los partidos políticos. Hemos tenido reuniones, además de los partidos de gobierno, con demócratas, con el Partido de la Gente. El lunes tenemos reunión con Evópoli. Teníamos originalmente para el martes con Renovación Nacional, pero el presidente del partido pidió correrlo un poco para que él pudiera estar, dado que tenía un viaje. Tenemos la Democracia Cristiana también la próxima semana, así que sentarnos a trabajar ya lo estamos haciendo. Y en algunos casos, por ejemplo, en el caso de las MIPYME, ya llevamos 3 reuniones con ellos, así que creo que hemos ido avanzando reuniones bastante. no faltan, digamos. O sea, bueno, si fuera solo por reunirse, quizás no sería suficiente. Lo importante no, es que, pero por lo menos reuniones hay. Claro, lo importante es que las conversaciones sean sustantivas y constructivas y así están Lo que siendo. pasa es que estaba la duda de si efectivamente esas conversaciones están, particularmente con el mundo político. O sea, lo de Renovación Nacional, usted ha leído lo mismo que yo hoy día en el Mercurio, que se lee lo de RN como un no parlamentario a Marcel. Ese es el título que le pone el Mercurio. Usted dice que el presidente de RN quiso estar en la reunión y que no va a estar. Da la impresión de que no hay una conversación sustantiva, digamos, que hay como buenas intenciones, pero que no está pasando, digamos, la negociación propiamente tal. Yo creo que temas sustantivos se están discutiendo. Por ejemplo, Demócratas nos dejó una propuesta con una serie de medidas para estimular el crecimiento, para que el crecimiento contribuyera también a aumentar la recaudación. Con las MIPYME estamos conversando ya no solo de incorporar medidas que no dañen a las pymes, sino que también algunas que las beneficien. Y así, en cada una de estas conversaciones han ido surgiendo temas que se pueden ir incorporando dentro de esta idea de pacto fiscal. ¿Cuán importante es en esta serie, en este enjambre de conversaciones, la conversación con los empresarios? Porque se armó un ruido esta semana particularmente, porque desde el mundo empresarial empezaron a surgir señales de que había una cierta incomodidad con la estrategia del gobierno de conversar con ellos. Yo creo que la que más lo plasmó fue Rosario Navarro, la presidenta de la SOFOFA, que el viernes en Tele 13 Radio fue muy taxativa respecto del no querer una reforma tributaria que aumentara los impuestos. Estableció básicamente una línea roja en ese asunto, fue bien dura en ese predicamento. Bueno, lo que ella planteó en realidad fue no aumentar los impuestos a las empresas, ¿no? Como sabemos, incluso el proyecto original del gobierno contemplaba una reducción de la tasa del impuesto de primera categoría de 27% a 25%. Y eso lo estamos haciendo porque en las comparaciones internacionales
Chile, donde tienen los déficits más importantes en términos de recaudación, no es en la tributación corporativa, no es la tributación de las empresas, es la tributación de las personas. Incluso en el caso de las empresas, nuestra tasa del impuesto a las utilidades de las empresas de 27% hoy día está por encima de la mediana de la OCDE, y en términos de recaudación, como porcentaje del producto, también estamos por arriba de esa mediana. Entonces, tenemos que tener claro dónde están las deficiencias grandes de nuestro sistema tributario o las brechas grandes de recaudación y focalizar ahí, y eso es plenamente consistente con lo que Rosario Navarro dijo en esa entrevista. Ahora, en ese sentido entonces, parte de este pacto fiscal, como lo ha llamado usted, implica bajar algunos impuestos, derechamente. Bueno, en ese caso contemplaba una baja de impuestos, ahí también se incorporaron, o sea, en el proyecto original incluso, había nuevos créditos tributarios, por ejemplo, para gastos en cuidados. Había una transición en el caso de los impuestos para las pymes, mucho más gradual que lo que está contemplado actualmente en la ley. En fin, hay una serie de medidas de ese tipo. No es una reforma que solo suba impuestos, por eso a mí me parece que el campo está bien abierto. Teníamos incentivos, por ejemplo, a la inversión. Es interesante que en muchas opiniones que de repente surgen así de manera un poco más liviana, se dice, no, aquí no hay nada para la inversión, no hay nada para la productividad. Bueno, el proyecto original del Ejecutivo no solo tenía depreciación semi-instantánea para la inversión en bienes de capital, sino que tenía un fondo de créditos tributarios para inversiones con un efecto multiplicador en la economía. Ya, y tenía esta tasa de desarrollo. Hay medidas pro crecimiento y pro inversión. Claro, y eso se puede enriquecer, por supuesto. Nadie dice que esa sea la última palabra. Yo creo, la verdad es que creo que uno de los problemas con los cuales tenemos que lidiar en este tema es el problema de los prejuicios. Aproximarse con prejuicios a un pacto fiscal, a la idea de un pacto amplio, por supuesto que no ayuda mucho. Por ejemplo, hay hoy día una entrevista al expresidente Piñera, que dice, ¿dónde están las metas del gobierno en materia de productividad? Resulta que el presidente Boric planteó una meta de crecimiento de la productividad no en la cuenta pública este año, la planteó en la cuenta pública del año pasado. Y como resultado de ese desafío que nos planteó el presidente, se elaboró una agenda de mejora de la productividad con empresarios, con pymes y con la CUT, y está en pleno desarrollo. Sí, Piñera dice algo también, está en reportajes del Mercurio hoy, a propósito de que usted lo cita, el expresidente Piñera dice, ¿dónde están las metas de crecimiento? ¿Dónde está el sueño de ser un país desarrollado? Es como que le faltara épica al gobierno. Yo creo que el gobierno tiene me parece que tiene harta épica, porque tiene un concepto de desarrollo que involucra no solo crecimiento, involucra sostenibilidad ambiental, involucra equidad, corresponde al concepto de desarrollo en su sentido más amplio. Creo que tradicionalmente hemos visto el tema de desarrollo solo como ingreso per cápita, que por supuesto que es importante y ayuda, pero el concepto de desarrollo es más amplio que eso. Pero se perdió de alguna manera, ¿no? Hace algunos años, no con este gobierno, sino hace algunos años se perdió la idea del sueño de ser un país desarrollado, digamos, ¿no? Es cierto, a ver, yo creo que en algún momento nos concentramos demasiado en nuestros problemas, lo que muchas veces vemos como barreras estructurales. Claro. La desigualdad, el problema de la educación. Y poco es lo que vamos logrando y lo que queremos hacer. Yo creo que eso se ha ido rebalanceando. Es cierto que en el programa de gobierno se hablaba muy poco de crecimiento, prácticamente nada, se hablaba muy poco de inversión, de productividad, prácticamente no se trataban temas ligados al sector financiero, pero hoy día en todos esos temas se ha ido desarrollando agenda. Se ha ido desarrollando agenda y bueno, lo vemos reflejado en iniciativas bien concretas. Hoy día, por ejemplo, ¿cierto? Tenemos toda esta política nacional del litio, a algunos puede que no les guste, pero tenemos política nacional del litio, tenemos una estrategia sobre hidrógeno verde que viene del gobierno anterior, nosotros lo estamos traduciendo en un plan de acción. Sigue avanzando, ¿cierto?, el cambio de nuestra matriz energética. Todas esas cosas ayudan al crecimiento y ayudan a la sostenibilidad. Y creo que cuando hablamos de crecimiento hoy día, tenemos que pensar que el crecimiento para Chile
no puede ser volver, ¿cierto? Volver el reloj 30 años para atrás y aplicar las mismas políticas que en aquella época. Hoy día los potenciales de crecimiento para Chile están en el cambio que está ocurriendo en la economía mundial hacia una economía más verde, más sustentable, y eso significa mayor demanda por cobre, mayor demanda por litio, mayor demanda por energías renovables, mayor demanda por hidrógeno verde. Y Chile tiene capacidad en todas esas cosas. Chile es uno de los pocos países del mundo hoy día para los cuales la transición a una economía sustentable tiene mucho más beneficios que costos. Ministro, a propósito de las entrevistas de hoy día, aparece Sebastián Edwards hoy día a propósito de un libro que publicó sobre la historia económica de Chile y el neoliberalismo. Y él dice que hay una cierta obsesión del gobierno con un programa, con cumplir el programa. Dice, ¿por qué esta obsesión con cumplir un programa que sacó apenas el 28% de los votos, digamos? ¿Está obsesionado el gobierno con su programa? Bueno, la respuesta a eso la dio el presidente en su mensaje del 1 de junio. El presidente dijo, han evolucionado nuestras prioridades, han cambiado nuestras prioridades, y dijo taxativamente sí han cambiado. Y hoy día hay muchos temas que están en la agenda del gobierno que no lo estaban ni en el programa original ni en los primeros meses de gobierno. Entonces, capacidad para evolucionar, yo creo que este gobierno claramente la tenía. Pero yo quisiera destacar otro tema de la entrevista a Sebastián Edwards, porque él dice el neoliberalismo está en retirada y lo que viene, ¿cierto?, es un capitalismo con rostro humano, más parecido a la socialdemocracia. Es interesante lo que plantea Sebastián, porque tiene mucho que ver con lo que mencionaba recién, porque hoy en día el potencial de crecimiento para Chile no está en las políticas de los años 80. En las políticas clásicas, por decirlo así. Las políticas clásicas. Hay cierta gente que mantiene una visión como restauradora, como que restaurar lo que había hace 30 años atrás nos permitiría crecer de nuevo al 6-7%. A esas tasas, digamos. Pero el mismo Sebastián dice, los modelos, en fin, diversas cosas en la vida tienen rendimientos decrecientes. Y ese modelo tuvo los modelos, los futbolistas y no sé qué más, tienen una vida útil, digamos. Exactamente. Y eso es lo que nos ha ocurrido. Si por algo el potencial de crecimiento en Chile ha bajado del 5% a menos del 2,5% en 15 años. Y cuando hablamos de pacto fiscal, entonces estamos hablando de una base como para un nuevo modelo de crecimiento. Yo diría que el pacto fiscal es un intento por balancear un conjunto de factores que nos pueden ayudar no solamente a crecer, nos pueden ayudar a contar con los recursos que permitan resolver las demandas y las necesidades de la ciudadanía. Cuando hablamos de un pacto fiscal que permita financiar el aumento de la PGU a 250.000 pesos, un pilar importante de la reforma previsional, reducir las listas de espera en los hospitales, fortalecer la salud primaria, desarrollar la salud mental, la sala cuna universal, sistemas de cuidados, todo eso tiene que ver con necesidades que van evolucionando en la sociedad. Ahora, y si no tenemos capacidad para responder a eso, entonces creo que estamos realmente en problemas. Se entiende que el presidente, voy a volver sobre esas prioridades, pero se entiende que el presidente haya tenido que hablarle a su base también, pero dentro de todas esas prioridades que parecen súper nobles y necesarias y urgentes, también se metió el CAE, se metió la deuda histórica de los profesores. Usted se gastó como 3 días después del 1 de junio explicando que el CAE en realidad era una cuestión, usted lo puso de manera muy brillante, lingüísticamente hablando, dijo que era una cuestión consecutiva, no era una cuestión que se iba a financiar con la reforma tributaria. Pero estuvo 3 días explicando eso, enredando de alguna manera la discusión sobre la reforma tributaria, ¿no? Creo que clarificar las cosas no es enredar. No es enredar, no, yo sé. Lo contrario. Más bien, usted se tuvo que gastar clarificando algo que quedó enredado, digamos. Bueno, es parte del trabajo que tenemos que hacer todos los ministros y ministras. Parte de nuestro trabajo es comunicar y explicar las cosas. Y yo creo que ya no estamos en los tiempos en los cuales las autoridades decían, mire, esto es lo que decidió el gobierno y esto es lo que se va a hacer. Hoy en día hay que invertir mucho tiempo, recursos en dialogar y explicar las cosas. Y esto es un ejemplo de ello. Ahora, parafraseando esa célebre teleserie colombiana, parecería que sin reforma tributaria no hay paraíso. Porque todo lo que usted dice, las listas de espera, materias de seguridad, pensiones, PGU, en fin, todo eso depende de la reforma tributaria. ¿Y qué pasa si no hay reforma tributaria o pacto fiscal? Claro, yo creo que primero tenemos que entender por qué depende de la reforma tributaria.
y es porque todas esas medidas o esas políticas, además de ser prioritarias y urgentes para la ciudadanía, tienen costos importantes y no son posibles de acomodar dentro del proceso normal del presupuesto con la misma carga tributaria que tenemos hoy día. O sea, pensemos, por ejemplo, que la PGU se creó en enero, se legisló en enero, febrero del 2022, en los últimos días del gobierno anterior. Quedó sin financiamiento para el 2022. Nosotros, dentro de todo el ajuste del gasto que tuvimos que hacer, tuvimos además que generar el financiamiento para la PGU, pero el año siguiente, para este año 2023, cuando preparamos este presupuesto, solo para financiar el efecto año completo de la PGU, con el aumento de cobertura y reajustes que había tenido en el camino, eso absorbió la mitad del espacio fiscal que teníamos en el 2023. Entonces eso nos da una idea de que los órdenes de magnitud que están involucrados en estas cosas no son tales como para permitir que se vayan ajustando de a poquito en los presupuestos. Y al mismo tiempo tenemos que tener claro que Chile lleva muchos años con presiones importantes de gasto. Y esas presiones importantes de gasto han significado aumentos del gasto público mayor que los ingresos estructurales. Y por eso tuvimos durante muchos años déficits estructurales. Lo ha dicho el exministro Briones. Aquí hay como no lográbamos, porque el año pasado fue distinto, este año también, no lográbamos salir de los déficits estructurales por sobre el 1% del producto. O sea, nos faltaba 1% del producto para financiar las cosas que ya estábamos haciendo. Entonces, si ahora queremos hacer más porque la ciudadanía lo necesita, se requiere un esfuerzo para generar mayor recaudación. ¿Cuál es la combinación de mayores impuestos, crecimiento, eficiencia del gasto público? Es parte de lo que tenemos, de la ecuación que tenemos que lograr hacer cuadrar en estos diálogos para el pacto fiscal. ¿Y si no se logra? Bueno, si no se logra, creo que va a ser una gran frustración para el país. O sea, y significa un riesgo para el país a mí me parece, de grandes magnitudes. O sea, si creemos que después del estallido social el país puede seguir adelante sin cambio en materia de gastos, sin un mayor esfuerzo tributario y para algunos incluso sin una nueva constitución, si creemos que podemos hacernos los lesos respecto de lo que ocurrió en aquel momento, creo que es una receta para que volvamos a repetir esa experiencia y creo que me parecería trágico. Lo que dice la oposición, lo que dicen en la UDI es que, hay un ruido afuera del estudio, sí. Lo que dicen en la UDI es que si llega una reforma como la que se rechazó en la Cámara de Diputados, no hay votos de la UDI para el efecto. Si llega con la misma reforma no va a pasar nada, en el Senado no va a tener los 33 votos. ¿Qué es lo que va a ofrecer, ministro, para que efectivamente esto cuaje y se logre todo lo que usted dice que se tiene que lograr, digamos? Bueno, yo creo que respecto de lo que plantea la UDI, que también lo menciona el mismo, creo que el mismo expresidente Piñera en su entrevista hoy día, no es diferente de lo que ha planteado el gobierno. El gobierno, respecto de los temas tributarios, de hecho la manera en que lo tiene estructurado en estos diálogos es qué se va a cambiar respecto del proyecto que se discutió en la Cámara y que se rechazó en general. Así que en eso... O sea, ese es el punto de partida. ¿Qué cambiamos de la reforma que se rechazó? ¿Qué es lo que vamos a cambiar? Y puede haber cambios importantes, pero son cambios que tenemos que ser capaces de concordar. O sea, esto no puede ser, ¿cierto?, el gobierno mostrando cartas a ver, ¿cierto?, qué es lo que... si al otro lado de la mesa hay un pulgar para arriba o un pulgar para abajo. Tienen que estar puestas las ideas sobre la mesa. Si de verdad, como muchos actores dicen, efectivamente se requiere un mayor esfuerzo tributario, veamos cada uno cómo lo plantea. Hay algunos que han planteado aumentar la base tributaria, otros que plantean aumentar la pendiente del impuesto a los ingresos personales. Hay diversas formas de hacerlo. Para nosotros como gobierno, ¿qué es lo que es importante? Es poder generar un aumento importante de la recaudación, no necesariamente el mismo que teníamos en el proyecto original. ¿Pero cuánto más o menos? Y que este sea progresivo, o sea que aporten proporcionalmente más quienes más tienen. Los que más ganan. Ya, tiene sentido. ¿Ya? ¿Cuánto más o menos? Una manera de hacerlo es mirarlos del lado del gasto. Nosotros produjimos un cuadro que lo hemos estado compartiendo en todas las reuniones que hemos tenido, que muestra que la suma de los temas que planteó el presidente en la cuenta pública equivale más o menos a 2,7% del producto.
¿ya? Esa cifra coincide casi exactamente con lo que pretendía recaudar el proyecto que se rechazó. Si lo vamos a combinar con también un esfuerzo por el lado del sector público, un esfuerzo de ahorro, eficiencia, y también el aporte que da el crecimiento, es posible que el aporte tributario lo podamos reducir de ese 2,7%. Ahora, usted dice, baja el impuesto a las empresas tal como estaba, porque eso probablemente no se cambia, o si se cambia se va a modificar por un algoritmo incluso menor. Baja el impuesto corporativo, pero ¿de dónde, qué es lo que sube para que aumente la recaudación fiscal? Por el lado de los impuestos, digamos. Bueno, tiene que aumentar los impuestos que pagan las personas, y las personas que tienen mayores ingresos. Y eso hay distintas maneras de hacerlo. Hay, ¿cierto?, la tributación a las personas o a los ingresos del trabajo, claro. Es el impuesto global complementario. Actualmente también se aplica a los ingresos del capital. El gobierno tenía una propuesta distinta para los ingresos del capital. También, ¿cierto?, hay quienes han planteado qué hacer con la base o eliminar exenciones. Una buena parte de lo que se ha planteado como reducción de la evasión y elusión es eliminar resquicios legales que se usan para pagar menos impuestos, en general impuestos a los ingresos personales. O sea, alternativas para eso claramente existen. ¿Y eso pasa por el lado de arriba, o sea, por el lado de los que están ahora en el 40%, o pasa también por los que están exentos hoy día de que se agregue, aunque sea mínimamente, marginalmente, pagando impuestos a la renta? Yo sé que es más impopular esa segunda, digamos. Claro, o sea, es impopular porque por dos razones. Primero, porque quienes están exentos son los que ganan menos de 770.000 pesos mensuales. Ese es el límite exento que tenemos hoy día. El hecho de que tengamos 75% de las personas exentas de impuestos a la renta, lo que refleja es la distribución de los ingresos que tenemos en la sociedad. Entonces, ese es un tema. Y el otro, que tiene que ver también con la base, tiene que ver con qué otros esfuerzos las personas están llamadas a hacer en materia de financiamiento, por ejemplo, a través de las cotizaciones previsionales o de otro tipo. En otros países, donde se habla que las personas pagan impuesto a la renta más abajo en la estructura de ingresos, es porque se incluye dentro de esos aportes los aportes a la seguridad social. Por ejemplo, que en este caso sí existen, digamos, claro, no están contabilizados como impuestos. Digamos. Claro, por ejemplo, en el Reino Unido no hay una tasa de cotización para el beneficio básico de pensiones. Se financia con los impuestos generales y por lo tanto todo el mundo paga. Pero todo el mundo paga porque al mismo tiempo todo el mundo está recibiendo beneficios. Y yo creo que ese es el punto clave de esta ecuación. Es difícil pedirle a personas de menos de 770.000 pesos de ingresos que paguen más impuestos y al mismo tiempo no están percibiendo los beneficios del gasto público. Entonces, y para eso tienen que verlo, no basta una pura promesa. Entonces, cuando hablamos de sala cuna universal, cuando se habla de un sistema de cuidados o de la pensión garantizada universal, estamos hablando siempre de beneficios que van aumentando su base y van llegando a los sectores medios. Y a medida que vayan llegando a los sectores medios, con seguridad habrá más disposición a pagar impuestos. Ya, o sea, en ese sentido, si hay beneficios en salud por la vía de FONASA o de los seguros privados, o como sea, digamos, si hay beneficios por la vía de las jubilaciones, eso podría implicar que hubiera un sector de la clase media que estuviera dispuesto a pagar mayores impuestos, digamos. Claro, pero eso no puede ser una mera promesa. No puede ser pague impuestos ahora para que después en un futuro indefinido tenga beneficios. Yo creo que tiene que ser un poco concreto. Debería ser más o menos al revés. Deberíamos poder mostrarle a los sectores medios que con estas políticas pueden efectivamente empezar a recibir un mayor apoyo por parte del Estado, y eso creo que va a ir abriendo el espacio para que también haya mayor disposición a pagar impuestos. Lo otro que plantea gente, bueno, se lo planteó el Partido Demócrata, va a estar la presidenta de Demócratas más rato acá en el programa, Jimena Rincón, la senadora, y lo plantea también Heike Paulman, la presidenta de Cencosud, en el Diario Financiero esta mañana, cuando le preguntan si está de acuerdo con la necesidad de sacar adelante una reforma tributaria. Dice, yo creo que el peligro del pacto fiscal es si va a ser un pacto a largo plazo o no. Si cada gobierno que entra va a hacer una reforma, eso no da ninguna seguridad jurídica tampoco. Y dice que reconoce que la mayor recaudación es necesaria, pero el punto es cómo se logra. Tiene un punto. O sea, llevamos 3, 4 gobiernos con reforma tributaria, digamos.
Por supuesto, y creo que cuando hablamos de pacto fiscal es porque estamos pensando en algo que sea capaz de durar en el tiempo, no algo que se olvide al día siguiente. Pensemos que nosotros hemos tenido experiencias de pactos políticos que han durado, sin necesidad de que estuviera legislado así. En lo más directamente asociable al pacto fiscal de ahora, la reforma tributaria del 90, ¿cierto?, involucró un acuerdo político amplio que incluyó a la oposición, en aquel entonces liderada por Sebastián Piñera como senador. La UDI nunca se sumó, pero sí Renovación Nacional. Y eso generó un cuadro tributario que duró por lo menos una década. Recién 10 o 12 años más tarde, recién vinieron a plantearse nuevas modificaciones tributarias. Claro. El acuerdo Insulza-Longueira, en el cual a mí me tocó participar, del 2003, también muchas de las cosas que ahí se acordaron también marcaron cómo evolucionó las exigencias de transparencia, etcétera. Y sin ir más lejos, el propio acuerdo constitucional, ¿cierto? Porque estamos hablando del acuerdo de noviembre del 2019, que al ser tan amplio, tuvo la capacidad de poder sobrevivir al fracaso de la primera propuesta constitucional y tenernos hoy día embarcados en un segundo proceso. De alguna manera. Entonces, los pactos tienen esa virtud, pero para eso tienen que ser amplios y tienen que ser ambiciosos, como usted lo plantea. Ministro, una cosa a propósito de prestaciones y de cosas. El diputado Frank Sauer nos dijo esta semana que había hablado con la ministra Jara y que se iba a presentar un proyecto acotado de pensiones esta semana que viene. Ya no sé lo que habrá querido decir el diputado Sauerbaum, pero lo que es cierto es que la ministra Jara está liderando un esfuerzo por generar un diálogo genuino en torno a la reforma previsional. Pensemos que ya llevamos 7 meses desde que se ingresó el proyecto al Congreso. Tuvimos todo el verano este proceso paralizado, porque después de aprobarse en general en la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados, se quiso crear una instancia técnica para discutir indicaciones, para proponer indicaciones y modificaciones del proyecto, y la oposición no concurrió y perdimos todo el verano hasta marzo, abril. Terminó fracasando, sí, se quejan de que las maltrataron a unas técnicas de la UDI en eso. Pero bueno, no hay distintas razones. A la instancia técnica, hasta donde yo entiendo, nunca llegó nadie. Nunca hay más. Entonces, afortunadamente creo que se han ido produciendo más acercamientos, eso es positivo. Nosotros hemos estado trabajando en el intertanto en buscar respuestas alternativas, buscar distintas formas de llegar al objetivo que creo que todos compartimos, que es mejorar las pensiones futuras y también mejorar las pensiones de los actuales jubilados. Nos quedan 20 segundos, ministro. ¿Qué mensaje le da a la oposición en torno a la necesidad del pacto fiscal? ¿Qué mensaje le da hoy para la semana que viene? Yo le diría, tengan confianza en que nuestra intención, nuestra voluntad en esto es buscar acuerdos. Cuando se nos habla, por ejemplo, de reforma del Estado, actualmente la subsecretaria y este ministro llevamos 30 años trabajando en estos temas. Cuando hablamos de crecimiento, hemos ido llenando una agenda, como decía, que estaba vacía al comienzo del gobierno. Entonces, dejemos de lado los prejuicios, sentémonos a conversar y con seguridad, yo estoy seguro que no nos va a costar encontrar temas en común para construir este gran pacto fiscal en beneficio de las chilenas y chilenos, que es lo que todos creo que buscamos. El ministro de Hacienda, Mario Marcel, esta mañana acá en TLC Radio. Ministro, muchas gracias por la gentileza de estar hoy día con nosotros.